La construcción de la posverdad. El año pasado dio a luz un término que paulatinamente ha ganado popularidad y uso, posverdad, que se presta excelentemente para el juego del significante. Alude, en primer término, a una verdad que no corresponde necesariamente al mundo objetivo, sino que incluso se le opone y se construye en función de narrativas propias de los medios y las redes sociales. Aquí aprovecho para señalar que en ese sentido es la verdad del post, no solo de lo pasado por venir en el astragle freudiano, sino del post, eso que se postea en Internet, ya en Twitter, Facebook y o demás redes. Es la verdad del post, por efímera que sea. Se han hecho estudios interesantes respecto de lo que suele llamarse la caja de resonancia del pensamiento. Las personas tendemos a copiar y compartir en Internet las notas que generalmente están de acuerdo con nuestros puntos de vista o que los confirman, produciéndose así una situación paradojal. Aunque se supone que Internet debería abrirnos a una universalidad de perspectivas y puntos de vista distintos, sucede exactamente lo contrario. Los algoritmos de redes como Facebook tienden a dar preferencia al tipo de notas que compartimos, es decir, esas de acuerdo con nuestro pensamiento, y acabamos entonces solo reproduciendo lo que ya pensamos o creemos. Acabamos pues en una caja de resonancia donde lo que resuena es el eco de nuestra propia voz y de los que piensan y comparten precisamente eso en lo que creemos de antemano. No he tenido oportunidad de verlo, pero supongo que quien comparte teorías conspiratorias acaba recibiendo cada vez más y más notas de conspiraciones, de modo que su muro en algún momento solo hablará de Illuminatis, Aunakis y el nuevo orden mundial. Y quien espera desde su sillón el triunfo del comunismo acabará con unas notas que auguran la revolución proletaria a la vuelta de la esquina, lo cual genera la curiosa sensación de que el mundo piensa como nosotros y el resto es una minoría no al tanto aún de nuestras postverdades. En México, y supongo que en otras partes del mundo, también hemos visto un auge de noticias falsas con distintos niveles, desde cosas absolutamente absurdas e ingenuas a otras maliciosamente falsificadas. Lo curioso es que no se trata de casos puntuales ni bromas en la mayor parte de los casos, sino efectivamente de notas creadas con dicho fin. Explico. No es lo mismo una nota de broma, como las que publican páginas paródicas como el Deforma, en donde con humor negro y sarcasmo suelen burlarse de políticos, el gobierno, etc. O páginas que uno claramente identifica con partidos políticos o grupos de interés. Por ejemplo, Regeneración, vinculada a la izquierda mexicana, Desde la Fe, vinculada a la Iglesia Católica, etc. O incluso editorialistas claramente defensores del gobierno o gobiernos que son fácilmente reconocibles, sino a páginas cuya misión es crear notas falsas copiando generalmente el nombre de otra página con alguna variación. Tenemos así Aristegui Noticias con Z en vez de Aristegui Noticias con S, la página original. Argumento Político, la página falsa o de noticias falsas, en vez de Animal Político, una página seria de análisis políticos. MBS Noticias con B en vez de MBS Noticias con V, la página verdadera. Noticias Universal en vez de El Universal, el periódico conocido. También con nombres que evocan al de noticieros televisivos. Por ejemplo, Hecho Informativo, que evoca al noticiario Hechos de TV Azteca. Esto por no hablar de páginas con nombres absurdos como Notigodines, Pregúntele al Viejo, El Pirata Cojo, etc. Por ahí vimos pasar absurdos como la ONU exige la renuncia de Peña, Bolivia expulsa a Coca-Cola y a McDonald's, la ONU declara la Tercera Guerra Mundial, etc. El año pasado, este tipo de páginas creaban noticias aterradoras y absolutamente falsas, aderezadas con fotos tomadas de otros sitios, como una que decía decenas de cadáveres en playas de Veracruz, y se trataba de la flota de náufragos en el Mediterráneo en el 2013. Otra decía, encuentran cientos de niños sin órganos, adornada con la foto de niños evacuados en un hospital en Siria en 2014.
Lo que más me llamaba la atención era la nula reflexión de quienes compartían esas notas, muchos de ellos alumnos o exalumnos universitarios míos en quienes uno esperaría una mayor capacidad crítica. Cuando cuestionaba a alguien, por ejemplo, sobre la falsedad de la nota en que Bolivia expulsaba a Coca-Cola y a McDonald's de su territorio, la respuesta era, a lo mejor es falsa, pero deberían hacerlo y nosotros también. Es decir, no importaba la verdad, sino que concordara con las ideas propias. La posverdad pura. Supongo que si hago correr una nota falsa como la Coca-Cola causa caída del pene, la compartirán no porque sea verdad, sino porque concuerda con sus deseos. Los primeros días de Trump mostraron algo muy llamativo al respecto. Dada la discusión sobre la cantidad de gente que acudió a la inauguration del mandato, que con toda evidencia fue menor a la que ocurrió a la inauguration de Obama o Reagan, o incluso otras, el gobierno de Trump acusó a los medios de tergiversar las noticias. Más tarde suavizó, entre comillas, con algo aún más terrible. El vocero de Trump había dado hechos alternativos, un eufemismo claro para mentiras. Es decir, no importa el hecho tal por tal obvio u objetivo que pueda ser, sino que a éste se puede anteponer una versión alternativa del mismo, la posverdad. Hace un par de días llamó mi atención una nota titulada Primer trumpazo del año, donde se decía que Estados Unidos había bombardeado con un dron en Yemen y matado a 66 personas. La nota tenía por origen una página argentina, Big Bang News, Big Bang Theory. Por ser un hecho notorio y llamativo, pregunté por la seriedad de la fuente. Curiosamente me contestó una persona que decía ser quien había escrito la nota. Le pregunté si había alguna fuente oficial. Me dijo que TELAM, la agencia gubernamental de noticias de Argentina. Busqué otra información en internet y no encontré absolutamente nada. Obvio, me llamó la atención que una agencia de Argentina diera la nota y que ésta no estuviera en páginas como Al Jazeera, etc. Vi que había varias fotos. Busqué en Google Images y encontré que las fotos eran de Yemen, sí, pero correspondían a marzo de 2015. Se lo comenté y me dijo que se le había pasado poner ese dato. Sigue sin estar ese dato varios días después en la misma página. Luego citó otros medios que repetían sus notas, entre ellos La Jornada de México, pero no había nada que fuera más que la repetición de la nota misma. Empecé a dudar de la veracidad. Luego, muy enojado, me dijo que era un cable de F y que él había redactado la nota a partir de ese cable. Busqué en F y había noticias sobre Yemen, pero nada ni remotamente parecido a la nota. Busqué en Google acerca de 66 muertos en Yemen y encontré una nota de AFP. Al ingresar a la página, la nota ya había sido eliminada. Luego me envió un link donde, según él, aparecía la nota. Esta nota que me envía hablaba de bombardeos en Yemen a cargo de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita, ocurridos sí ese día, pero que en modo alguno tenían sentido que la nota se indicaba, es decir, que fueran bombardeos organizados por Estados Unidos. Se enojó mucho. Un amigo periodista que reside en Alemania se sumó a la discusión diciendo que la nota no era tal, sino dos notas distintas correspondientes a dos cables distintos. Una de bombardeos en Yemen por la Fuerza Aérea de Arabia Saudita y otra de otro momento sobre un dron de Estados Unidos que habría matado no a 66 personas, como aseguraba la nota, sino a 4 miembros de Al-Qaeda. Dos hechos distintos. Es decir, el periodista argentino se había inventado una noticia falsa a partir de dos verdades a medias que todos sabemos son dos mentiras a medias. El reino de la posverdad.